Te doy la bienvenida a los libros del saber. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Es bien sabido que vivimos en una sociedad que se caracteriza por un amplio ruido en todo momento, desde la mañana, tarde y noche. No importa si vas a estudiar, si vas a trabajar o vayas simplemente a relajarte, siempre hay ruido. Puede ser desde los carros hasta música estruendosa, fiestas de repente y todo aquello no contemplado cuando quieres realizar tu actividad. Y entre tanto estrupicio, no hay un momento para encontrarse con uno mismo, porque los ruidos del exterior solamente consiguen ocultar el ruido del interior que todas las personas tienen, sus pensamientos, sus emociones, lo que los agobia, les preocupa, sus prioridades a corto, mediano o largo plazo. Y con tanto ruido, ya sea exterior o interior, cuando ambos chocan dentro de la realidad al confrontarlos, normalmente las personas pierden el control, no saben qué hacer y llegan al borde del colapso y algunos llegan a colapsar. Pero todo esto fue vislumbrado hace muchos años desde ciudades muy remotas y que hoy en día es un conocimiento que tenemos a la palma de la mano, como es la meditación. Se habla normalmente de la meditación como una práctica alejada, principalmente porque se desarrollaba en templos, se desarrollaba únicamente con motivos religiosos, pero poco a poco ha ido integrándose en la sociedad, llegando a ser un punto de encuentro de la persona consigo misma. Meditar es un acto que va más allá de simplemente sentarse o estar en silencio. Bruce Lee, aquel artista marcial que esta semana estamos analizando, contemplaba la meditación como parte indispensable de la vida, como ente formador del ser, ya que ayudaba al individuo a ir creciendo como persona. Por eso, en el día de hoy, a través de la obra Sabiduría para el diario vivir de Bruce Lee, analizaremos la meditación desde su punto de vista. A lo que dice, la meditación no es una técnica de introversión en donde uno busca excluir la materia y el mundo externo, eliminar las distracciones, sentarse en silencio vaciando las imágenes de la mente y concentrarse en la pureza del propio espíritu, su esencia. El Zen no es un misticismo de introversión y retiro, no es una contemplación adquirida. Pensar que esta revelación es una experiencia subjetiva, alcanzable, para algún tipo de proceso mental de purificación, es condenarse a uno mismo al error y lo absurdo. En este momento, detente internamente. Cuando te detienes internamente, psicológicamente, tu mente se vuelve tranquila y muy clara. Entonces empiezas a ver
las cosas como son. No separes la meditación como su significado, Diana, de la ilustración que brinda al final, Prajna. Estas dos son realmente inseparables y la disciplina Zen consiste en buscar para realizar como uno solo y unificar el prajna y el dhyana como un acto único. Aquí hay varios puntos que debemos abordar, ya que son importantes para entender. La primera parte, en la que habla de la meditación como aquel concepto que tenemos, nos motiva a reflexionar de que la meditación no es únicamente una técnica para eliminar todo lo que se encuentra fuera de nuestro interior. No significa negar la realidad, ni mucho menos. No es un acto de introversión, donde se descarta todo lo que existe. Y tampoco es una serie de pasos que sí o sí tienes que seguir para alcanzar la iluminación. Porque eso sería volverlo mecánico. Y una serie de repeticiones que si las completas alcanzas el objetivo. Pero va más allá, porque la meditación es al individuo, es un encuentro consigo mismo. Si la misma fórmula se aplicara para todos, entonces dejaría de ser personal. Si bien es cierto, hay técnicas, estrategias que distintas disciplinas en materia de meditación han ido desarrollando a través del tiempo. Pero eso no quita que aquellas técnicas, aquellas posturas, aquellos planteamientos eliminan la parte personal. No eliminan aquel toque que hace que te encuentres con tu ser. La siguiente idea es que sin importar el lugar, puedes meditar. Bruce Lee meditaba desde sentado en una silla hasta apartado de la sociedad o quizás en una reunión, pero siempre hay tiempo. Es tan simple como detener todo internamente. Tus pensamientos, tu mente, a pesar de todos los problemas que tengas en ese momento, detente, vacía tu mente y en ese vacío dedícale ese encuentro contigo y verás cómo llegan las respuestas solas. No te pongas a hablar, no te pongas a buscar en ese momento hacer otras cosas, no, simplemente encuéntrate. Que tu objetivo sea hallarte y encontrarás una calma, una paz que será duradera. Otro punto importante a señalar es el acto de meditar y lo que conlleva. Hablar de que meditar va a resolver todos los problemas es mentira, porque conlleva dos partes, una de encuentro contigo mismo y la otra de entendimiento, de ilustración, de conocimiento y de sabiduría. Lo que aprendiste tienes que aplicarlo. Cuando te entiendes, comprendes tus límites, tus deseos, te planificas y sabes lo que quieres lograr y cómo lograrlo. Y al mismo tiempo purificas quién eres y lo llevas a la práctica, no hay nadie quien te pueda detener. Porque es noble, es un encuentro, es un acto que va más allá de cualquier otra práctica que normalmente se desarrollaría. Porque muchas personas pueden estar de pie frente a ti, pero pueden estar perdidas con su ser. Te ha hablado tu amigo de confianza, Dr. Mark, y nos vemos
la próxima.